Buenas noches, ingeniero Máximo Boyanca Hernández. En el presente video vamos a hablar sobre los espectros de respuesta y el software Nonlin para la determinación del análisis dinámico de las estructuras. Empezando con los espectros de respuesta, ¿qué son estos para la ingeniería sismorresistente? Estos son una representación gráfica que muestra la respuesta máxima que puede tener una estructura idealizada durante un sismo. Para poder entenderlo mejor, observamos el gráfico del sistema de un grado de libertad a la izquierda, el cual representa una estructura simplificada. Este modelo representa una estructura simple con masa, rigidez y amortiguamiento. Es como simplificar un edificio para poder estudiar cómo vibra cuando ocurre un terremoto. Luego, en el gráfico de la derecha, vemos el espectro. Esta curva nos dice qué tan fuerte responde una estructura según su periodo, siendo que en el eje horizontal está el periodo de vibración y en el eje vertical está la respuesta máxima que puede tener, que puede ser aceleración, velocidad o desplazamiento. La idea clave es que no todas las estructuras reaccionan igual. Las estructuras con periodos cortos suelen tener mayores aceleraciones, mientras que las de periodos largos pueden presentar mayores desplazamientos. Por eso, este espectro es muy importante en la ingeniería sismorresistente porque permite estimar fuerzas sísmicas, evaluar vulnerabilidad y diseñar edificios más seguros y dúctiles, tal como podemos apreciar en el gráfico de la esquina inferior derecha, en el cual podemos ver cómo un registro sísmico complejo se transforma en una información útil para poder diseñar. Bueno, en el segundo mapa podemos explicar cómo se obtiene un espectro de respuesta y qué tipos existen. En el punto de partida es analizar varios sistemas de un grado de libertad sometidos al mismo registro sísmico. Lo que cambia en cada caso es el periodo natural, mientras que el amortiguamiento se mantiene fijo, por ejemplo, a un 5%. Luego, para calcularlo, primero se necesita un acelerograma, como podemos observar, que es el registro de movimiento del suelo durante el sismo. También se necesita definir el rango de periodos y el amortiguamiento, y las propiedades dinámicas del sistema. Luego se usa la ecuación dinámica que describe cómo se mueve el sistema frente a la excitación sísmica. Después se calcula la respuesta máxima para cada periodo y esos valores se grafican para formar el espectro. En la siguiente parte inferior podemos ver la transformación. Primero tenemos el acelerograma, que es una señal irregular en el tiempo. Luego, mediante el cálculo, se convierte en una curva más ordenada llamada espectro. Finalmente, los espectros pueden clasificarse según la respuesta, el desplazamiento, velocidad o aceleración, según el comportamiento elástico o inelástico y según su uso de espectro real o espectro de diseño normativo. En resumen, el espectro convierte un movimiento sísmico complejo en una herramienta para practicar, diseñar y estructuras seguras. Cuando podemos ver aquí el tema de los gráficos, la ecuación que permite calcular la respuesta del sistema, luego la curva final que resume la demanda sísmica de manera útil para el diseño. Comenzando con la introducción al NONLIN, sabemos que es un programa para el análisis dinámico no lineal en el tiempo de sistemas estructurales de uno o varios grados de libertad. Lo primero que nos preguntaremos será, ¿qué es el NONLIN? El NONLIN es un software desarrollado para realizar un análisis dinámico no lineales en el tiempo de estructuras sometidas a cargas dinámicas, principalmente en terremotos o funciones de carga arbitrarias. Permite evaluar la respuesta estructural en términos de desplazamientos, fuerzas, velocidades, aceleraciones y energía, como tenemos el modelo estructural idealizado para el análisis. Después, ¿para qué sirve? Sirve como referencia para evaluar cómo la estructura responde ante cargas dinámicas. Permite establecer las condiciones iniciales de desplazamiento, velocidad y aceleración. A partir de este punto, se inicia la simulación para obtener la respuesta no lineal. ¿Cómo se aplica el NONLIN? Se definen las propiedades de las estructuras, masa, rigidez y amortiguamiento. Segundo, se selecciona el tipo de carga dinámica, terremoto, función de fuerza. Tercero, se establecen las condiciones iniciales, entre igual a cero, desplazamiento inicial, velocidad inicial, aceleración inicial, todo igual a cero ya que la estructura se encuentra en reposo. Cuarto, el programa calcula la respuesta paso a paso en el tiempo. Como observamos en la imagen izquierda, tenemos que esto se encuentra en la opción de propiedades de la estructura. Después nos preguntaremos
¿Qué función tiene? Esto establece el estado base o condición inicial del sistema estructural entero antes de aplicar cargas dinámicas. Es el punto de referencia temporal desde el cual se calculan todos los cambios en la respuesta del sistema. Corresponde a t igual a cero, donde todos los desplazamientos, velocidades y aceleraciones iniciales usualmente son cero, lo cual vendría a ser nuestra estructura en reposo, como se mencionó anteriormente. Seguidamente tenemos en qué aporta la ingeniería. Esto permite simular con mayor precisión el comportamiento real de las estructuras ante eventos sísmicos. Esto ayuda a evaluar seguridad estructural, diseñar estructuras más eficientes, comprender el comportamiento no lineal de materiales y sistemas, tomar decisiones fundamentadas en el diseño y evaluación del desempeño sísmico de estructuras. Un ejemplo en el knowledge sería que al iniciar un nuevo análisis, la estructura se considera en reposo. Desplazamiento, velocidad y aceleraciones iniciales igual a cero. Se aplica un registro sísmico de aceleración del suelo, donde el knowledge calcula la respuesta en cada paso de tiempo. Su importancia del estado inicial en el análisis no lineal representa que es muy sensible a las condiciones iniciales. Un estado inicial adecuado asegura los resultados más realistas y evita errores numéricos durante la simulación. Define el inicio de la historia de tiempo del análisis. Como observamos en la imagen, punto inicial, análisis lineal y análisis no lineal, según el tiempo y desplazamiento. En resumen, sabemos que el knowledge inicia desde un estado base, punto inicial, con condiciones conocidas, usualmente cero, donde ésta permanece en el programa de cálculo de respuesta dinámico no lineal de la estructura a lo largo del tiempo, permitiendo evaluar su comportamiento realista ante cargas sísmicas u otras acciones dinámicas. Sus ventajas del knowledge sería que es una interfaz amigable e intuitiva, resultados gráficos y numéricos claros, herramienta educativa profesional, implementación eficiente del método paso a paso no lineal. Ahora vamos a trabajar con lo que ya es propiamente el software de Nonlink. En este caso estamos usando la versión 7.14 y lo primero que vamos a hacer cuando abrimos el Nonlink es modificar las unidades. Bueno, primero detallar que aparece esta pantalla, ¿no? De manera general. Y aquí en las unidades lo que vamos a hacer es cambiarlo de US a metric, ¿no? Lo cual nos va a habilitar a trabajar con las unidades de centímetros o de metros. En este caso nosotros queremos trabajar con las unidades de metros. Luego en unidades de fuerza tenemos la opción de trabajar en newtons o kilonewtons. Vamos a dejarlo en kilonewtons. Y para nuestro primer ejercicio lo que se nos pide es graficar esta función, ¿no? En este caso es una función en función del tiempo, valga la redundancia, y tenemos que está compuesta por otras, digamos, 4 subfunciones. Todas estas tienen características de onda, se puede ver por el tema del seno, y al igual que lo acompaña un coeficiente que en este caso vendría a representar la amplitud, o como vamos a ver en el gráfico, representaría la fuerza, igual el 2pi por t, ¿no? Como estamos diciendo, la función en este caso depende del tiempo. Entonces, para graficar estas funciones, lo que vamos a hacer es apoyarnos del only y vamos a cambiar de lo que está aquí que dice aceleración del piso o del suelo a lo que es el comando forcing function. A partir de este comando, lo que vamos a hacer ahora es presionar este botón que es para colocar los parámetros y efectivamente nos aparece una pestaña en la cual se nos va a permitir añadir diferentes parámetros que caractericen a las ondas que queremos introducir. Entonces, para ello, vamos a analizar la función que tenemos, en este caso compuesta por otras 4 funciones, y cada una la vamos a colocar. Primero, para hacerlo de manera didáctica y rápida, vamos a colocar las amplitudes de cada una de estas, empezando por 100, luego 60, luego 80, y por último 40. Luego, lo que tenemos es que nos solicitan es el periodo. Lo que nos da originalmente la función de onda sería la frecuencia, que serían los números que acompañan al 2pi, que serían 2, 4, 6 y 5. Pero como estos son frecuencias, para pasarlos a periodo, tenemos que recordar que la frecuencia y el periodo tienen una relación en la cual uno es la inversa del otro. En este caso, si la frecuencia es 2, lo que sería el periodo sería la inversa de este 2, que en este caso sería un medio. Por lo tanto, para la fuerza de 100 sería un medio, que es 0.5. Para la de 60 sería un cuarto, que es 0.25. Para la de 80 sería 6, en este caso es un sexto. 0.16 periódico, que
0.167, digamos, o 16.7, se redondea solo a 0.17 en el software, y luego 40, que vendría a ser, en este caso 5, un quinto que sería 0.20. Luego no presenta ninguna de estas funciones, presenta ángulo de fase, es decir, un más y un ángulo adicional dentro de la ecuación. Y luego tenemos la duración, que la vamos a hacer coincidir con la longitud de la señal en segundos, que es 10. Igualmente a cada una de estas ondas le vamos a colocar 10. Entonces lo que vamos a hacer ahora es generar la señal, primero para que vean lo que ocurre, si es que no se configura bien. Luego le damos al diagrama tiempo-historia y vamos a ver que solo se ha generado una onda o que prácticamente no se ha generado nada, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que únicamente se ha generado a partir de esta onda que está coloreada, que sería la roja, con una fuerza de 100. Entonces lo que tenemos que hacer es corregir, o más que corregir, sino habilitar las demás ondas. Y para ello le vamos a dar este botón que dice Sine Wave de cada una de estas ondas. Entonces ahora vamos a generar la señal. Y lo que nos va a salir ahora, vamos a ver el diagrama de tiempo historia, es este gráfico. Como pueden ver, este gráfico está compuesto de diferentes ondas, en este caso sería unas 5 ondas. 4 de estas ondas, si observamos los colores, que serían rojo, amarillo, celeste y verde, están ya dentro de este gráfico. Pero hay una onda en particular la cual no está, que sería la onda blanca. Esta onda blanca es la representación de cuando las ondas entran en fase, o lo que también podríamos llamar la combinación de estas ondas, ¿no? Dicho de otra manera, o para que se entienda mejor. En este caso, la combinación de estas ondas, o cuando entran en fase, provoca en sus picos lo que sería la máxima fuerza, o en este caso tratada como la amplitud de fuerza en kilonewtons. Si cerramos este diagrama, en este caso podemos ver que el mismo Nonlink nos dice cuál es la máxima fuerza generada a partir de esta combinación de ondas, que sería de 231.94, casi 232, que es lo que muestra básicamente el pico de la amplitud de fuerza, ¿no? Al menos en lo que es este gráfico. Y ese es el valor que alcanza la fuerza cuando en determinados puntos la onda entra en fase, ¿no? Las ondas entran en fase, mejor dicho. Lo siguiente que podemos analizar es la parte de Fourier, la gráfica de Fourier a partir de las transformadas de Fourier, que en este caso permite entender, en lugar de periodos o de trabajar con periodos, trabajarlo con Hertz o lo que sería la frecuencia de cada onda, ¿no? Y asimismo con la amplitud de Fourier, que sería uno en cada caso. Podemos ver que existen ciertos picos. En este caso, este pico primero que estoy sombreando ocurre en la frecuencia aproximadamente entre 2 y 1.9, básicamente en la frecuencia 2, ¿no? El siguiente sería la frecuencia 4, más o menos. El siguiente la frecuencia 5. Y el otro en la frecuencia 6, que si vemos en nuestro archivo Word o en la función que teníamos, son básicamente las frecuencias que corresponden a cada una de las ondas, ¿no? Entonces, básicamente eso nos interpreta Fourier. Nos deja ver en qué frecuencias las ondas entran en fase para alcanzar estos picos máximos y asimismo en qué puntos específicos alcanza la máxima fuerza, que sería la parte combinada que habíamos visto. Esto es importante porque esta fuerza máxima, que por ejemplo nos ha dado el propio Nonlink, para salir, que sería de 231.94, es una fuerza importante y a tener en cuenta en lo que es el análisis para edificaciones, en lo que refiere a lo que es el aspecto sísmico, ya que esta fuerza, a partir de estas ondas sísmicas generadas y en el momento en que entran en fase, vendrían a representar la máxima fuerza que puede infligirse hacia la propia edificación o que pueda afectar a la propia edificación, y es importante conocerla para así diseñar o verificar si es que esta edificación o la estructura puede soportar estas ondas sísmicas y así evitar que sean afectadas por los sismos y así verificar que esté correctamente diseñada y preparada para poder soportar los efectos de estos. Para iniciar con el ejemplo práctico en el programa de Nonlink vamos a iniciar cambiando las unidades, que serían metric, metros, y lo dejamos en kilonewton. Ahora en este apartado de la fuerza vamos a utilizar 200 kN como ejemplo y 5% de amortiguamiento crítico porque eso es lo que indica en la norma. Luego para la constante de rigidez vamos a colocar 350, le damos a aceptar y nos vamos a ir a la parte superior para colocar que es
una vibración libre. Una vez seleccionado todo, le damos a ejecutar para luego en la fila superior aquí vamos a poder observar todos los armónicos en base a la distancia, a la fuerza de inercia, entre otros. Ahora en la misma barra superior, si nos vamos al apartado de animación, vamos a poder observar cómo se mueve la estructura en base a una posición inicial. Le damos play, seleccionamos el cuadro de arriba a la derecha y se van a observar unas líneas discontinuas que son de dónde parte dicha estructura y cómo es su movimiento en base a ello. Para iniciar con el ejemplo práctico en el programa de Nonlink vamos a iniciar cambiando las unidades que serían metric, metros y lo dejamos en kilonewton. Ahora en este apartado de la fuerza vamos a utilizar 200 kilonewton como ejemplo. Les voy a explicar sobre la rigidez lateral y el amortiguamiento crítico. La rigidez lateral es la relación entre la fuerza horizontal necesaria para producir un desplazamiento lateral unitario en el punto de aplicación de esta fuerza. Y su fórmula es K es igual a 12 por el módulo de elasticidad por el momento de inercia entre la altura al cubo, donde el módulo de elasticidad es referido al concreto y en la norma técnica E060 en el capítulo 8 se define como S es igual a 15.000 por la raíz cuadrada de la fuerza del concreto. El momento de inercia es referido a la sección transversal de la columna y en el capítulo 10 de la norma 060 especifica cómo reducir o orientar estas inercias para análisis sísmico. Y con respecto a la altura, es la altura libre de la columna, longitud entre los nudos. Con respecto al amortiguamiento crítico, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, la E030, nos dice que es el porcentaje de amortiguamiento que disipa la energía del sistema estructural respecto al amortiguamiento crítico. Y nos dice que el valor mínimo del amortiguamiento crítico efectivo que debe considerarse en el análisis y diseño es del 5%, en el cual, como nota importante, para sistemas estructurales con dispositivos de disipación de energía, se puede considerar un valor de disipación sustentado mediante estudios y ensayos de acuerdo con la norma. ¿Por qué es importante el amortiguamiento crítico? Es porque reduce las respuestas sísmicas de una estructura, es decir, su desplazamiento, sus aceleraciones y fuerzas internas. Una breve conclusión de la rigidez lateral y amortiguamiento crítico es que para ambos parámetros son fundamentales para estimar adecuadamente la respuesta sísmica y garantizar un diseño seguro y eficiente.